Una soldadura defectuosa, 123 muertos. Alexander Kielland, 27, de marzo de 1980. 212 trabajadores se refugian en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, mientras fuera rugen vientos huracanados y olas de 12 metros golpean la estructura metálica. Algunos leen, otros juegan a las cartas, y unos 130 se acomodan en la sala de cine para ver una película del oeste. En 20 minutos, 123 de ellos estarán muertos, por culpa de una sola soldadura defectuosa, hecha 4 años antes. Antes de 1900 revelar lo que realmente pasó en esta tragedia, si consideras importante conocer estas historias que conectan el pasado con lecciones del presente, suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita para no perderte ningún episodio que nos ayude a entender y recordar el pasado. Una ciudad flotante, el Alexander L. Kielland, era mucho más que una plataforma petrolífera. Era una ciudad flotante de alta tecnología. Construida en 1976 en un astillero francés, esta estructura semisumergible no descansaba en el fondo marino, sino que flotaba sobre pontones con lastre bajo la superficie del agua. Estos pontones eran lo suficientemente profundos para no verse afectados por la acción de las olas, y cuando se combinaban con cables de anclaje, el Kielland era extraordinariamente estable. La plataforma había sido modernizada en 1978 para convertirse en un alojamiento flotante que podía acoger a 386 trabajadores. Los bloques de alojamiento eran estrechos pero cómodos, con literas, comedor, baños e incluso instalaciones de ocio. Había 2 pequeñas salas de cine y un gimnasio improvisado con mesa de ping-pong y pesas. El comedor era un área común, popular, donde se servían comidas 3 veces al día, y las bebidas y aperitivos gratuitos solían estar disponibles. Los hombres que vivían a bordo pasaban la mayor parte del tiempo trabajando, aunque en su tiempo libre jugaban, veían películas e incluso pescaban. En marzo de 1980, el Kielland estaba ubicado en el campo petrolífero de Ekofisk, en el Mar del Norte, donde apoyaba las operaciones de la plataforma de perforación EDA 27C. El EDA tenía alojamientos muy limitados a bordo, por lo que la mayoría de sus trabajadores vivían en el Kielland, yendo y viniendo por una pasarela entre ambas estructuras. La tormenta perfecta. Las condiciones meteorológicas el 27 de marzo de 1980 eran brutales durante el día y empeoraron a medida que se acercaba la noche. Algunos trabajadores que debían regresar a casa ese día tuvieron que permanecer a bordo porque los traslados en helicóptero de vuelta a tierra fueron cancelados. Por seguridad, el Kielland fue alejado del EDA, ya que ambas plataformas fueron azotadas por vientos aulladores y olas de hasta 12 metros de altura. A bordo del Kielland había 212 hombres, la mayoría de ellos de descanso. Muchos estaban relajándose en sus literas, pero unos 130 estaban en la cantina o en los cines. Esa noche se iba a proyectar una película del oeste clásica. Era solo otra noche normal a bordo del Kielland, o al menos debería haberlo sido. Los trabajadores en plataformas petrolíferas estaban muy acostumbrados a los constantes crujidos y gemidos de la estructura. El metal se expandía y contraía, las olas golpeaban los pontones y los generadores creaban una sinfonía constante de ruido industrial. Pero lo que estaba a punto de suceder era algo que ninguno de ellos había escuchado antes. 3 estruendos, 18:30 horas. Antes de que pudiera comenzar la película, hubo 3 estruendos fuertes y retumbantes que resonaron por toda la plataforma. Bang, bang, bang. Los trabajadores que vivían a bordo del Kielland conocían perfectamente todos los sonidos de la plataforma. Estos ruidos eran nuevos y desconocidos, y muchos se dieron cuenta instantáneamente de que algo estaba terriblemente mal. Momentos después, toda la plataforma se inclinó bruscamente unos 30 grados
haciendo que objetos, personas y muebles se deslizaran por las cubiertas. Una de las 5 enormes patas que sostenían la plataforma se había roto, y un cable de anclaje se rompió cuando la estructura se escoró. Lo que había causado esta falla catastrófica era una historia que comenzó 4 años antes, en un astillero francés, con una sola soldadura defectuosa. Una evacuación frenética comenzó inmediatamente. Los trabajadores se agarraron a chalecos, salvavidas y trataron de alcanzar los botes salvavidas de la plataforma. Algunos no llevaban zapatos en ese momento y luchaban por mantener el equilibrio en el suelo ahora inclinado. Otros trabajaban en la cocina y sufrieron quemaduras o las evitaron por muy poco. En otros lugares, muebles pesados bloquearon las salidas, obligando a la gente a trepar por las ventanas. La trampa de seguridad, había 7 botes salvavidas y 20 balsas salvavidas a bordo, más que suficientes para acomodar a todos los 212 hombres. Pero alcanzarlos, abordarlos y activarlos con éxito resultó ser una tarea casi imposible. La inclinación de la plataforma hizo que algunos botes salvavidas fueran inaccesibles. Otros fueron cargados y bajados, pero no pudieron soltarse de los cables que los ataban a la plataforma. Esto se debía a un mecanismo de seguridad que impedía la liberación de los botes salvavidas cuando sus cables estaban bajo tensión. Esto tenía como objetivo evitar la liberación accidental prematura de los botes durante el descenso, pero en este caso, con los botes siendo bajados en ángulo al agua, solo un cable se soltaría, dejando el bote atado a la plataforma. En un bote, los supervivientes lograron cortar el cable restante con un hacha, pero en otro, el bote salvavidas que aún estaba atado fue arrojado contra la plataforma por las olas violentas y se hizo pedazos, lanzando a sus pasajeros al agua helada. Era un sistema diseñado para salvar vidas que ahora se había convertido en una trampa mortal. El último cable mientras los trabajadores desesperados luchaban con los botes salvavidas. Más cables de anclaje se rompían uno tras otro hasta que quedó solo un cable. La única cosa que impedía que la plataforma se volcara completamente. Los trabajadores que habían huido al punto más alto estaban junto a ese cable, o en algunos casos, agarrándose a él cuando finalmente también se rompió. La fuerza del cable roto causó numerosas heridas fatales. El superviviente Anders Helligsen describió más tarde esos momentos finales. Cojo el último chaleco salvavidas. El hombre detrás de mí no consigue uno. Es un hombre de Telemark que vivía en Kristiansand, llamado Olav Lia. No sobrevivió. Me pongo el chaleco y subo más alto. Nos miramos. Me siento culpable. Subo detrás del cabrestante, donde está la cadena del ancla, lo más alto que se puede ir. Me quedo allí parado un rato pensando. Poco antes de partir, descubrí que mi esposa está embarazada. Mi padre nunca tuvo padre. El primo Stig nunca tuvo padre. Su padre también murió en el mar. Ahora mi hijo no tendrá padre, porque ahora moriré en el mar. En nuestra familia, todos los padres mueren en el mar. Solo 20 minutos después de comenzar a escorarse, el Kielland se volcó completamente. Solo un bote salvavidas había sido lanzado con éxito en ese tiempo. Aguas heladas. El agua invadió el bloque de alojamientos por las puertas que habían sido dejadas abiertas para mantenimiento, inundando la estructura y ahogando a todos los que permanecieron atrapados dentro. Los supervivientes se encontraron a la deriva en aguas extremadamente agitadas, de 2 grados centígrados, agarrándose a los restos del naufragio y unos a otros. Algunos supervivientes se agarraron a un bote salvavidas volcado. Estos botes cerrados fueron diseñados para enderezarse automáticamente, y este bote lo hizo, arrastrando a varios supervivientes bajo el agua en el proceso. Otros, sin embargo, lograron subir a bordo y refugiarse mientras esperaban el rescate. Anders Helligsen continuó su relato. La cubierta se hunde y la fila de cabinas se llena de agua, empujando hacia afuera todo lo que hay dentro. La plataforma se inclina cada vez más. Salto cuando la plataforma se vuelca.
Desciendo profundamente en algo burbujeante y una fuerte resaca. Cuando vuelvo a la superficie, la plataforma ha desaparecido. Sin chaleco, no habría sobrevivido. El rescate imposible. El rescate tardó en llegar. Un barco de apoyo, el Silver Pete, que estaba atracado cerca, tardó más de 1 hora en llegar en medio de la niebla, el viento y las olas altas. 7 supervivientes, gracias a una increíble hazaña de resistencia, lograron nadar hasta el Eda, que estaba cerca, donde fueron rescatados del agua por una cesta bajada por la tripulación del Eda. Cuando los barcos de rescate llegaron al lugar, rescatar a los supervivientes del agua fue extremadamente difícil. El Smith Lloyd, un barco holandés, llegó al lugar poco más de 1 hora después del naufragio. Aunque su tripulación podía oír a personas pidiendo ayuda, no podían verlas a través de la niebla. Los botes salvavidas que encontraron estaban vacíos. A pesar de estar a corta distancia de los supervivientes y hacer todos los esfuerzos para rescatarlos, la tripulación del Smith Lloyd no pudo sacar a nadie del agua. Las condiciones eran simplemente demasiado severas y la niebla demasiado densa. Finalmente, 11 horas después del naufragio de la plataforma, las condiciones meteorológicas se calmaron lo suficiente para que los helicópteros rescataran a los supervivientes de los botes salvavidas a la deriva. La operación de búsqueda continuó durante días, pero con poca esperanza. En total, de las 212 personas a bordo de la plataforma cuando se hundió, 123 murieron. La soldadura mortal. Inmediatamente después del desastre, el gobierno noruego inició una investigación exhaustiva. La falla se atribuyó a una de las 5 enormes patas de la plataforma. Un soporte que la sostenía había fallado, llevando al fallo completo de la pata, que se rompió precipitando el desastre. La falla del soporte se atribuyó a una sola soldadura inadecuada que permitió la formación de grietas por fatiga a lo largo de los años de uso de la plataforma. Era una falla microscópica que había crecido silenciosamente durante 4 años hasta convertirse en una fractura mortal. Los propietarios noruegos de la plataforma culparon a los fabricantes franceses por el defecto de soldadura original. Los fabricantes culparon a los propietarios por no anclar o mantener la plataforma adecuadamente. Pero la soldadura defectuosa fue solo el primer dominó en una cadena de fallas. Muchos otros factores agravaron significativamente la gravedad del desastre o eliminaron posibles redundancias que podrían haber mitigado su impacto. Solo se usaron 8 cables de anclaje para anclar la plataforma, en lugar de los 10 que deberían haberse usado. Las puertas del bloque de alojamiento fueron dejadas abiertas, mientras que si hubieran estado cerradas, los supervivientes dentro del bloque podrían haber encontrado bolsas de aire en la estructura volcada. Los botes salvavidas que no lograron soltarse de sus cables podrían haber salvado innumerables vidas si se hubiera empleado un mecanismo de liberación diferente. Después de la tragedia, además, se encontró que el intento de evacuación fue caótico y menos eficiente de lo que habría sido si hubiera habido una mejor estructura de comando de emergencia y un sistema de alarma de emergencia más eficiente. Ante esta enorme pérdida de vidas, se hicieron innumerables cambios por parte de las empresas que operan plataformas en el Mar del Norte y por los gobiernos que las supervisan. Estos cambios incluyeron modificaciones en la estructura de comando a bordo de las plataformas petrolíferas y cambios físicos en los mecanismos de liberación de los botes salvavidas para hacerlos más fáciles de activar en condiciones desafiantes. Se implementaron nuevos protocolos de inspección de soldaduras y sistemas redundantes de anclaje. A pesar de la disputa legal, los propietarios de la plataforma pagaron alguna compensación a las familias de los muertos y heridos en el desastre. Después de una campaña de 45 años, el gobierno noruego finalmente acordó contribuir a la compensación de los supervivientes y familias, reconociendo que la tragedia podría haberse evitado. El memorial. Después de varios intentos, el Kielland fue enderezado y drenado. Se recuperaron cuerpos del bloque de alojamiento y fue remolcado a un fiordo noruego y hundido allí. Permanece abandonado hasta hoy, un recordatorio silencioso en el fondo del mar. En 1986, se erigió un memorial a los que perdieron sus vidas cerca de Stavanger, en Noruega. Tenía la forma de una enorme cadena rota,
debajo de la cual hay varios paneles con los nombres de los muertos. La cadena rota simboliza el momento en que el último cable de anclaje se rompió, sellando el destino de 123 hombres. El Alexander L. Kielland nos enseña que las tragedias rara vez tienen una sola causa. Fue la combinación fatal de una soldadura defectuosa, procedimientos inadecuados, sistemas de seguridad que fallaron y decisiones económicas equivocadas. Cada falla individual podría haber sido superada, pero juntas crearon una tormenta perfecta de destrucción. 123 vidas se perdieron no por fuerzas incontrolables de la naturaleza, sino por fallas humanas que podrían haberse evitado. Sus memorias viven en cada nuevo protocolo de seguridad, en cada soldadura inspeccionada, en cada bote salvavidas mejorado que se despliega con éxito cuando más se necesita. Las sombras del pasado nos enseñan que cada vida perdida debe servir para que futuras tragedias nunca se repitan. En el Mar del Norte, donde el Kielland descansa en silencio, esa lección resuena en cada plataforma que continúa operando con seguridad hoy.